noches a todos, bienvenidos a nuestro centro de estudios Antepusi. Continuamos con el estudio del libro La Deidad, el Cosmos y el Hombre de Geoffrey Farton. Hoy comenzamos el capítulo 7, la ley en el cosmos y en la vida humana. En años recientes, la palabra karma se ha introducido en nuestro lenguaje con la connotación general de que cualquier cosa que pase en la vida es consecuencia de una acción, acontecimiento o circunstancias previas. Este significado es correcto, pero la enseñanza de la ciencia esotérica muestra cómo la operación de karma rebasa con mucho la imagen simplista de premio y castigo que afecta a las vidas humanas. Perdón. El karma es la ley. Y a este respecto, la clave de la teosofía proporciona una corta pero comprensiva definición del término. Y la cita de la clave de la teosofía nos dice: nosotros la consideramos como la ley fundamental del universo, el manantial, el origen y la fuente de todas las otras leyes que existen a través de la naturaleza. Karma es la ley infalible que ajusta el efecto a la causa, en los planos físico, mental y espiritual del ser, ya que ninguna causa permanece sin su debido efecto, desde la más grande hasta la más mínima. Desde una perturbación cósmica hasta el movimiento de tu mano, y como aquello que es similar produce algo semejante, karma es la ley invisible y desconocida que ajusta sabia, inteligente y equitativamente cada efecto en su causa, rastreando hacia atrás esta última hasta su productor. Aunque en sí misma sea incognoscible, su acción es perceptible. En nuestro estado mental, el karma es un tema difícil de abordar, más aún difícil de entender. Incluso algunas personas mencionan que solamente es aplicable al ser humano usándolo en el sentido estricto o estrecho y aplicándolo particularmente al ámbito moral. La ignorancia o advilla, que es la ignorancia de nuestra propia naturaleza, es una de las principales causas por la que nosotros no comprendemos adecuadamente la ley del karma. Karma literalmente significa acción. Y eso nos da la idea, o nos expresa la idea, de que cada acción produce consecuencias y así cada cadena de causación sigue eternamente. No se limita solamente a que un hombre realice ciertos actos, ciertos pensamientos. O sea, no llega solo hasta ahí, es más allá. La doctrina secreta, de hecho, en Cosmogénesis, en el capítulo Evolución Cíclica y Karma, nos dice que el renacimiento del cosmos de un estado inactivo a otro de actividad es obra del karma y que toda criatura, o sea, toda forma en el universo está sujeta a karma y tiene que agotarlo en cada ciclo. También nos agrega a Blavatsky en los manuscritos perdidos de la logia Blavatsky que cada átomo o cada molécula tiene su propio karma, tiene su destino y siempre van a encontrar su camino, inconscientemente o de acuerdo a la poca o mucha inteligencia que pueda tener. Entonces, el karma es una fuerza cósmica que regula el equilibrio y que regula la justicia en el universo, afectando a todo ser, a toda entidad, a todo animal, a todo vegetal, e incluso a todo planeta, a todo sistema estelar, en general, a todos los niveles de existencia. Incluso un árbol que crece, crece desde ese germen, desde esa semilla, porque tiene su karma. Y cualquier forma que crezca es el resultado del karma. Si nosotros tenemos una planta, una flor, una rosa, una semilla de rosa, y van a ser una rosa, no van a ser un girasol o no van a ser un árbol frutal, porque su karma indica qué es lo que tiene que hacer. En el hombre, aplicándola exclusivamente al ámbito moral,
La ley del karma puede ser modificable en alguno de sus aspectos, según el libre albedrío, o sea, según nuestras acciones, pensamientos y emociones, diferenciándose en ese sentido en lo que es la ley de causa y efecto, que es fija en cuanto a su funcionamiento. Eso lo podríamos ver como un ejemplo desde el punto de vista de la ciencia física como acción y reacción. Oye, Caro, a mí me sorprende mucho en este aspecto de la ley moral para nosotros los seres humanos. Me sorprende mucho que no nos damos cuenta a pesar de que pues nos va como nos va. Bueno, más bien, a veces no, el karma no nos cobra lo que hemos hecho de daño inmediatamente, no siempre. Entonces, es sorprendente cómo, a pesar de que pues a veces no nos va bien o no recapacitamos, en que puede ser por nuestras malas acciones. Entonces, eso sí me sorprende mucho porque digo, como que hay algo de sabiduría extra en ese aspecto, ¿no? De que nosotros no nos demos cuenta y que por lo menos vayamos tomando más conciencia sobre lo que hacemos o sobre nuestras acciones, ¿no? Pensamientos, sentimientos y acciones. Nada más, Caro, gracias. Gracias, Salomón. Sí, y el conocimiento de información seria, el estudio de filosofía seria nos lleva a incrementar esos conocimientos respecto a la ley del karma. Y entonces eso que nos impulsa a ser mejores personas, no simplemente temiendo a la ley del karma y su consecuencia, su reacción, sino porque hay que hacerlo, porque hay que hacer el bien por el bien mismo. Entonces todo eso no lo va a dar el estudio, la experiencia, las almas que son un poco más viejas, más avanzadas, pues tienen una visión un poco más amplia y han entendido o medianamente entendido lo que implica la ley del karma. También los vegetales, animales, minerales tienen su propio dharma, no me refiero al karma, porque por ejemplo un árbol tiene su propio destino de llegar a reproducir o a producir cierta fruta o sombra o lo que sea, ¿no? Mi pregunta es, ¿ellos también tienen, todos los reinos tienen su dharma? Sí, el dharma es la función que todos tenemos en el ciclo Sí, evolutivo. ¿Y cuál sí, es la función de todos? Ascender al próximo reino. La función del vegetal es ascender al, ánimo, al animal y el animal al humano y así sucesivamente. Absolutamente todo tiene una función porque en todos hay una jerarquía. Con la mucha o poca inteligencia que cada entidad pueda tener, tiene su sí. misión, tiene su función y además tiene su propio karma. Lo que pasa es que nosotros a veces erróneamente nos limitamos solamente a ver el karma desde el punto moral, o sea, el que está basado en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones, pero el karma es mucho más que eso. Y era lo que comentábamos ahorita de lo que nos dice la doctrina secreta en el capítulo de evolución cíclica y karma. O sea que absolutamente todo se da por karma. Incluso el universo se manifiesta gracias al karma. El karma se aplica con igual intensidad, con igual, digamos, potencia, ya sea que eh, uno tenga mente o no tenga mente, como el caso, por ejemplo, de las plantas que no tienen una mente activa, ¿no? Entonces, es igual para cualquiera el karma, entonces, tenga o no tenga mente. No podemos ver el karma limitado solamente a la parte de la moralidad, sino que también está como una ley de causa y efecto, o sea, como acción y reacción. Entonces, todo absolutamente en el universo tiene un karma, tiene un impulso evolutivo, tiene una función de ser. Entonces, el ejemplo que de la rosa, si siembras una semilla de rosa, ahí va a crecer una flor de rosa, no va a nacer una flor de un girasol o no va a nacer una manzana, porque su karma está destinado a que es una flor y específicamente una rosa. Ahora, cuando nos referimos a nosotros ya individualizados como humanidad, o sea que tenemos la mente activa, también hay una diferencia al momento de ignorar o ser consciente de las acciones que estamos teniendo. El karma nunca falla,
siempre va a ser aplicado, pero se nos dice que va a ser un poquito más condescendiente con el que lo ignora. No quiere decir que no vaya a ejercer su función, sino que va a ser quizás, es lo que se nos dice, un poco más suave, porque todo este conocimiento nos va a ayudar, ¿verdad? Pero también nos da una responsabilidad, porque después que yo entiendo que si yo hiero a alguna persona, daño a alguien, eso va a traer una consecuencia, no puede ser que lo herí, así sea que esa persona me haya herido antes o haya herido a alguien de mi familia. O sea, eso no funciona así porque el karma no funciona ojo por ojo. Entonces, en ese sentido, el karma quizás es un poquito más condescendiente con el que lo ignora, pero no quiere decir que no funcione. Eso pasa como en las leyes terrestres, civiles, que podemos tener, que nosotros ignoremos una ley no quiere decir que no se nos va a aplicar. Si alguien viene infringió la ley, suponte, se pasó la luz del semáforo y él pensó que ahí podía cruzar, no sé, alguien, no sé, alguien que viene del campo, no sé, no vio un semáforo, es por decir un ejemplo burdo. Se pasó la luz del semáforo, entonces no le van a poner la multa porque él no sabía que no podía pasársela, se la van a poner igual. Porque el que la ignore no quiere decir que no la va a cumplir, pero en la parte de moralidad es un poco más condescendiente. Pero es un tema complicado. El karma surge solamente el que conocemos, el que funciona en el ser humano, cuando aparece la mente. Mientras ese ser no tiene mente, un principio mental, cuando esos humanos de la tercera raza, que ya eran una humanidad, no había mente y no había karma. Se dice que el karma aparece cuando aparece la mente, al final de la tercera ronda y ya a principios perdón, de la raza. Al final de la tercera raza, principio de la cuarta, aparece la mente, empieza a funcionar el karma en nosotros, que es ese karma moral, el karma que siempre estudiamos, el que siempre escuchamos por allí. Entonces, al aparecer la mente, aparece karma. Mientras no haya mente, no hay ese karma moral. Tal como se usa la palabra ley en este enunciado, significa en efecto la manera en que están las cosas en la naturaleza y la manera en que se comportan. Frases que dan reconocimiento a los muchos aspectos del karma expresados en tales expresiones descriptivas como la ley de alternancia, la ley de causación, la ley del balance y la armonía, la ley de evolución y la ley de la inteligencia innata. Entonces, cuando aplicamos o usamos la palabra ley refiriéndonos al karma, no significa como lo vemos nosotros aquí con cualquier ley, que sea un mandato o es un decreto divino. Entonces, no se trata de eso, sino de un principio universal que es impersonal, que es inmutable y que implica además necesidad y regularidad, pero jamás arbitrariedad. No es algo impuesto, sino que es algo inherente a la naturaleza misma del universo, que además está inseparablemente ligada a la ley de compasión, a la ley de reencarnación y, por supuesto, a la ley de evolución. ¿Preguntas, comentarios? Continuamos. Los estudiantes de los procesos cósmicos utilizan también otros términos para describir las variadas operaciones del karma, tales como la ley de advenimiento al ser, la ley del movimiento, la ley del cambio ordenado, la ley de la unidad esencial y así sucesivamente. Veamos algunas de estas descripciones. Entonces, nos va a hablar ahora sobre la ley de la unidad esencial. En respuesta a una pregunta acerca de la naturaleza de Dios, el alma y el hombre, H.P. Blavatsky afirma que en su origen y en la eternidad, los tres, como el universo y todo lo que hay en él, son uno con la unidad absoluta. Cuando de acuerdo a la ley inherente dentro de ello mismo, la unidad debe nuevamente hacer brotar un universo, puede decirse
que dentro de ello surge una polaridad expresada como espíritu y materia. El primero, es decir, el espíritu, es el aspecto activo, positivo, energético, descrito como masculino, mientras que la segunda, es decir, la materia, es el aspecto pasivo, receptivo, sustancial, descrito como femenino. Sin embargo, los dos no están en ningún sentido separados. Ninguno de los dos puede decirse que tenga alguna existencia sin el otro, ya que son solo aspectos de la vida una. A pesar de la aparente diversidad y multiplicidad de las formas, existe una sola fuente de vida, una sola fuente de conciencia. Absolutamente todo lo que existe, desde la galaxia más grande hasta la partícula más chiquitica, la más subatómica, lo más pequeñito que exista, es una manifestación de esa realidad, de esa vida una. Esta vida una además es indivisible, no tiene partes. Todo lo que existe es una manifestación de ella. Nosotros como humanos, con las limitaciones que nos da el plano físico, percibimos la unidad de manera superficial, como la suma de partes que van a componer un todo. Socialmente lo podemos ver como una cohesión, donde cada persona mantiene su identidad separada. Físicamente se puede ver la unidad de cualquier objeto que funciona bien juntos, pero que también funciona si lo separan, porque siguen siendo unidades individuales. Ese ejemplo lo podemos ver como nosotros como comunidad, también lo podemos ver con objetos en una mesa. Entonces, podemos ver la mesa completa, pero entonces la mesa tiene la tabla de arriba, esa es una parte, tiene patas, es otra parte. Entonces, todo está compuesto de esas partecitas para formar un todo. Así es como nosotros lo ve nuestra mente concreta. Entonces, mentalmente también lo podemos ver como una conexión emocional o una empatía. Pero igual lo vemos como seres diferentes, por lo que somos susceptibles a separarnos o a dividirnos. Hoy, o hay algo que tengo en común, tengo una afinidad con alguien o con una filosofía, con un grupo en específico, y no tengo esa misma simpatía o tengo más bien un rechazo hacia otro tipo de personas, hacia otro tipo de filosofías, hacia otro tipo de doctrinas, etcétera. Entonces, todo lo vemos así, es que nos podemos unir o nos podemos dividir, tanto como personas, los objetos, etcétera. Pero entonces, eso lo vemos nosotros como humanos por nuestra mente concreta. Pero aquí el texto nos está hablando de una unidad que no es una suma de partes, sino que es una realidad fundamental, que es primordial de toda la existencia. Como hombres, nosotros nos enfocamos en la forma viéndola de manera horizontal, o sea, nos vemos así todos, como iguales, pero cada uno manteniendo su propia independencia. Pero cuando hablamos teosóficamente, la perspectiva cambia, porque nos vamos a enfocar simplemente en la esencia espiritual que anima cada forma, cualquiera que sea el reino, donde esa vida una se esté manifestando. O sea, esa vida una, esa conciencia se va a manifestar a través de innumerables formas. ¿Y cómo se ve teosóficamente? A través de una manera vertical. Vertical, ¿por qué? Porque todos venimos de la misma fuente, pero estamos en diferentes jerarquías, en diferentes gradaciones, en diferentes estados de conciencia. Igual aquí, nosotros somos una humanidad, todos somos hombres, pero ninguno es igual a otro, porque todo tiene su propio estado de conciencia, su propio nivel, que a veces, bueno, creo que la mayoría ni siquiera sabemos en qué estado estamos. Según cómo actuamos o puede darnos un indicio, pero a veces ni siquiera sabemos realmente cuál es nuestro verdadero estado mental. Que no sabemos en qué nivel estamos. ¿Esto no resulta posible con una lectura de Laura? Sabemos que el aura es una emanación
combinada de prana, de mana y de kama. Entonces, lo que nos va a dar es el estado en que nosotros nos vamos a ubicar por un día, por un momento o por esta personalidad. Es algo físico. No llega a planos superiores, entonces no podemos ver el avance o el estado de una persona simplemente por ver su aura. Quizás vemos su condición anímica, cómo está Kama en ese momento, pero no podemos ver su estado de conciencia, no va a reflejar completamente el estado interno del ser, porque no es un cuerpo, sino que el aura va a funcionar como un medio de intercambio de tu entorno con tu verdadero ser interno. Entonces, ¿qué te va a registrar el aura? Te registra los hábitos, te registra las emociones, te registra tus tendencias kármicas y va a cambiar constantemente porque es informativa, no es estructural, porque no es lo que va a sostener al cuerpo, sino que es cómo se va a expresar. Por supuesto que persiste en diferentes planos, porque el aura envuelve y penetra al Lingacharira, que es el que va a reflejar cualquier perturbación que nosotros tengamos en esa aura. Está en constante cambio, porque va a reflejar todos los estados psíquicos, todas las pasiones, todos los pensamientos que nosotros tenemos. Entonces es algo más fenoménico, es algo que está condicionado por la personalidad. No solamente nosotros como humanos, absolutamente todo tiene aura. Una planta tiene aura, un vegetal tiene aura, un mineral tiene aura, un animal, o sea, absolutamente todo tiene aura, todos los reinos tienen esa aura porque tienen esa emanación de vitalidad, esa emanación astral. Se habla a veces de esa aura que está explicando Caro, que pueden ver algunos clarividentes. Y según se nos dice, o sea, el aura tiene muchos niveles también, o sea, y hay otras cosas más que conforman el aura. El aura es ya el reflejo, como dice Caro, el más externo, es más físico, el que muestra el estado de ánimo de cada uno o la situación hasta de salud energética, la podemos llamar de muchas formas. Y claro que hay gente que lo puede ver, pero da un, ¿cómo se llama? Vamos a decir, una evaluación muy momentánea, como dice Caro, es del día, es del momento, pero más a profundidad se nos dice que los maestros pueden acceder a ver esa evolución que hay en cada ser, un maestro. Se dice que ellos lo hacen cuando van a elegir un chela o van a llevar a alguien a aprobación. Eso es lo que se dice en algunas de las literaturas filosóficas. Pero fíjate que es hasta tan difícil determinar eso que en la historia de la sociedad teosófica muchos fueron aceptados. Se supone que fueron, por decirlo así, revisados, se vio su estado, cómo estaban y fallaron. O sea que es tan difícil determinar el estado de una persona o el nivel evolutivo que hasta es mi interpretación, ¿no? O sea, los maestros pueden llegar a tener una referencia de esa persona, pero nunca va a ser 100% fiable. Sí, el aura, los que lo pueden ver y los que dicen que lo vemos en la literatura teosófica, muestra un momento determinado. El aura cambia con cada emoción, con cada sentimiento, es influida por la parte externa, el ambiente donde tú te encuentres, hay preocupación, hay peligro, el aura se modifica también, quizás a veces sin darnos cuenta. Entonces, Para poder entender un poco más, es estudiar un poco o ampliar sobre lo que es la luz áurica, que es diferente al aura. La luz áurica sí es más permanente, no es transitoria, no es un reflejo, sino que ella sí registra, porque la luz áurica no cambia con los pensamientos ni con las emociones. Incluso ella sobrevive a la muerte, el aura no, pero la luz áurica sí. Entonces conserva el registro kármico de cada quien. Entonces quizás por allí sí podría el que tiene la capacidad, llámese un maestro o alguien bien elevado, de poder ver esa, ese estado mental. Pero lo otro del aura es algo muy pasajero. Ya que cuando uno actuaba mal, en lugar de ascender, por así decir, a otro plano, sí existe eso
regresión kármica y que sí podría reencarnar en un animal, entonces no es posible, o incluso en una piedra. No, 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 no. Hay alguna filosofía sí que ellos hablan de esos retrocesos, pero no. Después que la mónada se ha individualizado y ha sido humana, jamás puede retroceder a otro reino. Ni un animal puede retroceder a una planta, ni una planta puede retroceder a un mineral porque no hay retroceso. El avance evolutivo es siempre ascendente. Entonces nosotros no podemos como humanos retroceder porque ya nuestra mónada necesita unas condiciones y unas actitudes que solamente podemos desarrollarla en un cuerpo humano. ¿Qué podemos hacer? Estancamiento, sí. O como dice Daniel, quizás retroceso en la parte de nivel de conciencia, de estado mental, pero jamás vamos a volver a reencarnar en un animal. De hecho, nosotros, nuestra mónada, jamás fue ni un animal ni plata, hablando de la mónada triple. Cuando hablo de mónada triple, me refiero a Atma, Buddha y Mana. Después que tenemos Mana, es imposible. Ahora, cuando hablamos de la mónada cósmica, ella sí, ella se vive la experiencia, ay, no recuerdo cómo es que dice la cita exactamente, se manifiesta en el reino llamado mineral, se manifiesta en el reino llamado vegetal, se manifiesta en el reino llamado animal, algo así más o menos dice la doctrina, pero no, 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 eso no. Quizás también algunos lo hablan de una manera simbólica, como que, ay, esta persona es, no sé, un ave de rapiña. ¿Pero por qué? Porque tiene quizás, anda escudriñando, viendo a ver qué se agarra, qué le quita a otro, o aquel es un zorro, va a reencarnar como un zorro. ¿Por qué? Porque es astuto. Está utilizando su mente para algo negativo, no, para algo egoísta, no para algo bueno. Pero no, no, no vamos a regresar ninguno a ningún animal. La ley de alternancia o periodicidad. Es la segunda de las tres proposiciones fundamentales que están a la raíz de la filosofía esotérica. Después del enunciado de la ley como un principio causal detrás de la manifestación del universo, la doctrina secreta da unos cuantos ejemplos para ilustrar su operación en la escala de la experiencia humana. Una alternancia como la del día y la noche, la vida y la muerte, durmiente y despierto. Es un hecho tan común, tan perfectamente universal y sin excepción, que es fácil comprender que en ella veamos una de las leyes absolutamente fundamentales del universo, y esto nos lo dice la doctrina secreta en el texto. El principio opera a través de la naturaleza, ya sea que la escala sea la de un hombre y su ciclo de 24 horas, o el de un universo y sus periodos de una duración difícilmente imaginables. Por lo tanto, nada puede ser considerado aislado respecto a lo que pasó antes o a lo que siguió después, ya sea en los días de la vida de un hombre o en la vida de un universo. Nuestro universo es solo uno de un infinito número de universos, todos ellos hijos de la necesidad. Por ser eslabones de la gran cadena cósmica de universos, cada uno estando en la relación de un efecto respecto a su predecesor y siendo una causa respecto a su sucesor, y eso nos dice también la doctrina secreta en el tomo 1. Por lo tanto, el surgimiento de un universo material no es una creación en el sentido usual de hacer una cosa nueva ex nihilo, sino más bien, y nos dice una cita de la clave de la teosofía, sí, de la clave de la teosofía nos dice, las apariciones periódicas y consecutivas del universo a partir del plano del ser subjetivo al objetivo, a intervalos regulares de tiempo que cubren periodos de inmensa duración. El proceso puede verse de manera análoga a la escala cósmica. El proceso puede verse cuando el hombre vuelve a asumir sus actividades después de una noche de sueño, con el objeto de adelantar los asuntos no terminados del día previo.
Entonces, aquí en el proemio nos habla de la segunda proposición, que es la ley de ciclos o ley de periodicidad. ¿Qué quiere decir? El ir y el venir de los universos. Un ciclo es un periodo de diversa duración que marca el principio y el fin de un acontecimiento. O sea que un ciclo es el movimiento de cualquier tipo de ser. Entonces, la existencia se manifiesta en amplios, gigantescos ciclos cósmicos de creación, de preservación y de disolución. Es decir, que existen manvántaras o ciclos de nacimiento y desarrollo de un universo hasta su muerte o su reposo, su pralaya, donde hay una disolución de todo lo existente. Después de cada disolución comienza la construcción de un nuevo universo resultado de su predecesor. Entonces, dentro de estos ciclos de manifestación, la conciencia va en un proceso continuo y ascendente. No existe, por supuesto, un episodio final, porque la vida y la conciencia siempre van a encontrar formas de manifestarse y desarrollarse en los innumerables planos de existencia. O sea que la evolución no tiene un tope. Y esta ley es la que asegura que absolutamente nada se pierde. Lo que se desaparece, aparece bajo otra forma, más avanzado, más evolucionado. No hay absolutamente nada fijo, sino que hay una dinámica continua en el movimiento y eso es lo que impulsa el cambio evolutivo. El movimiento es lo que nos va a dar y lo que va a expresar la ciclicidad, porque el movimiento no implica solamente desplazamiento, sino que el movimiento también implica cambio de estado, que va desde adentro hacia afuera. Y cuando habla de Ecnoxili, ¿dónde está? Ajá, de ex nihilo, recordemos que no hay creación, o sea que algo no puede surgir de la nada, nada surge de la nada, no hay un comienzo, sino que hay una manifestación periódica. El universo se despliega, se manifiesta a partir de una realidad que es eterna, no creada, y luego se repliega. Y eso lo podemos ver, esos ciclos, como nos habla aquí, en el día y la noche, la vida y la muerte, o simplemente cuando estamos en el estado de vigilia y de descanso, o sea, cuando estamos dormidos y cuando estamos despiertos. Esa es la analogía más fácil que nosotros podemos ver. La ley de armonía y equilibrio. Y en la clave de la teosofía nos dice, la palabra misma de cosmos, con C, del griego cosmos, con K, que significa orden, se aplica al universo, de acuerdo al léxico griego. Debido a su orden perfecto, karma, explica la clave de la teosofía, es la ley de reajuste que siempre tiende a restaurar el equilibrio perturbado en el mundo físico y la interrumpida armonía en el mundo moral. En este aspecto del karma, el que frecuentemente se enfatiza en la presentación popular de la enseñanza, debido a que es fácil de captar, así como por su obvia importancia para la vida humana. De esta forma ha sido enseñada en las escrituras del mundo, como por ejemplo en el Dhammapada, en donde se dice que, y dice la cita, si un hombre habla o actúa con un mal pensamiento, el dolor lo seguirá como la rueda sigue las patas del buey que tira del carro. Y el adagio de Jesús, en donde se afirma que con la misma medida que midas, serás medido. San Pablo usa la analogía de sembrar y cosechar. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, ya que cualquier cosa que el hombre siembre, eso cosechará.
La enseñanza budista la aplica a la secuencia de vidas en la doctrina del renacimiento cuando dice que, como todo en la naturaleza, la vida del hombre está sujeta a la ley de causa y efecto. El presente cosecha lo que el pasado sembró y el futuro es el producto del presente. Entonces, el karma es una ley benéfica que es enteramente compasiva, implacablemente justa. No es ojo por ojo. El universo es compasivo, basado en la idea del bien. El ojo por ojo no existe en la cultura del universo. El castigo, por decirlo de alguna manera, porque así es como no los han enseñado como un castigo, entonces es de armonía, es de justicia. Entonces, la justicia es una virtud y la virtud, por supuesto, no puede hacer daño, ni a nosotros mismos ni a nadie. La virtud está para ayudar, para iluminar. Entonces, por eso el karma es una ley de compasión. No es un sistema de castigos y de recompensa, sino un mecanismo que tiene la naturaleza, que tiene el organismo, que tiene la vida una, para que aprendamos y para que evolucionemos. Cada perturbación a esa armonía parte de un punto dado. O sea que emanamos, lanzamos una energía. Entonces, esa armonía solamente se restablece, ese equilibrio, cuando vuelve a converger hacia el mismo punto de donde todas esas fuerzas pues, fueron puestas en movimiento. Así que todo regresa a su origen, con la misma fuerza con la que fue puesta en acción. Eso funciona como un boomerang. Nosotros lanzamos una energía y eso nos va a venir de regreso, con la misma fuerza con que fue emitida. Hoy, mañana, en la próxima encarnación o en las próximas encarnaciones en algún momento, pero eso no se olvida, eso se va a equilibrar. Además, el karma es quien va a ubicar a el ego, o sea, a esa alma que está encarnando, a ese ego, en las circunstancias que favorezcan el desarrollo de las cualidades que carece. Y además, en las cuales, en esas circunstancias, pueda tener oportunidad de aprender nuevas lecciones. Y además, lo va a poner con otros egos con quien mantiene una relación kármica. Tanto si es por amor como si es por odio. O sea, que esa otra persona haya sufrido directa o indirectamente por responsabilidades de la personalidad pasada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros con nuestras propias manos estamos trazando diariamente todas, podríamos decir, las tortuosidades que nosotros mismos vamos a padecer después, en esta o en otras vidas. Al tiempo que queremos seguir en una línea recta de respetabilidad, del deber, entonces después nos vivimos quejando de que si el camino que nos ha tocado vivir es oscuro, es difícil, es complicado, pero esta ley nos explica que todo ha sido producto de nuestras propias acciones. No quiere decir que en esta vida a lo mejor no lo entendemos, pero a veces dice, pero es que si yo no le hago mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde vienen las autorreflexiones. Realmente no estamos actuando mal, no estamos pensando mal, no tenemos malas emociones. No sabemos lo que traemos de encarnaciones pasadas. Así que el karma solamente tiene un decreto que es eterno, que es inmutable. O sea, la armonía absoluta en el mundo material, en el mundo espiritual, o sea, en todos los planos. Y es un reparador seguro de cualquier injusticia humana, cualquiera, y de cualquier falta de la naturaleza, porque va a corregir todos los errores con estricta justicia. Karma no es un ser, no es una entidad, no es el Lipica que está ahí pendiente, no, es una ley universal de armonía que infaliblemente va a restituir cualquier disturbio que se haga al equilibrio. Es un proceso más educativo que retributivo.
porque va a capacitar al alma para que progrese en conocimiento, para que progrese en bondad, en sabiduría, por todas las experiencias que ha obtenido en la vida física, en las encarnaciones. Y así que el karma, más o menos bien entendido, nos va a auxiliar, nos va a guiar, porque aquellos que podemos en cierta medida comprender su verdad, tratamos de elevar y mejorar nuestra vida. Entonces, el karma no lo podemos ver como algo que se padece, sino que tenemos que verlo como algo que se trasciende. Comprenderlo como la ley de equilibrio que conduce a una ética natural, que sea natural ese comportamiento, no por miedo al castigo, sino por comprensión de esa interdependencia que existe. Y en cuanto aquí al que nos habla del Dhammapada, el Dhammapada es una colección de versos budistas donde se enseña ética y espiritualmente lo que nos dejó el señor Buda. Es un mapa práctico de la transformación interior, de donde habla pasos de la ley, versos del camino, etcétera. Resulta que he escuchado que cuando uno no simpatiza mucho con alguien, o al revés, ¿no? Que uno realmente tiene mucha empatía con alguna persona, es porque ya reconocemos a esa alma como parte de una persona con la que yo me llevé bien y el otro que yo me llevé mal. Esa es una parte que he escuchado, ¿no? Pero aparte de eso, Caro, por favor, si por ejemplo alguien hace mucho daño a otra persona, y se mueren los dos, ¿no? Cuando regresa el que hizo daño, no necesariamente tiene que regresarle el daño, el que recibió el daño al que lo causó, no necesariamente, simplemente quiero suponer, porque como dices tú, no es ojo por ojo. Entonces, yo me quiero imaginar que esa persona que hizo el daño va a recibir lo que le corresponde, pero no precisamente de esa persona a quien le hizo daño. ¿Cómo sería, Caro? Por favor, gracias. Ok, con respecto a la primera, de los lazos kármicos. Lo único que sobrevive en cuanto a sentimientos o emociones que es el amor y el odio. Entonces nosotros estamos enlazados kármicamente con muchísimas personas. O sea, nosotros estamos aquí porque tenemos un nexo kármico. Tú con tu familia, con tus amigos, etcétera, tú tienes un lazo kármico. Ahora, hay esos lazos kármicos de amor y lazos kármicos de odio. Alguien le hizo daño a otra persona, entonces tiene que venir para retribuirlo. Entonces tiene que armonizar eso. Es difícil decir porque hay muchas especulaciones, yo no lo sé, pero nos dicen alguna literatura y algunos que saben un poquito más del karma, que cuando dos personas se odian mucho, se han hecho mucho daño, en la próxima encarnación vienen como familia, quizás como madre, como hijo, como pareja, o sea, como para que limen esas asperezas y aprendan a amarse. No sé si eso sea cierto, eso es lo que dicen algunas personas. Que complicadísimo, no lo sé. Se nos dice que cuando nosotros hemos hecho daño a algún fulanito de tal, en la vida anterior le hizo daño a los perros, pero muchísimo. Los golpeaba, los maltrataba. O quizás trabajaba en un laboratorio donde había maltrato animal, donde los mataban, hacían experimentos con ellos porque iban a probar cremas, etcétera, vacunas, etcétera, etcétera. Todo ese maltrato que le hizo a un perrito o un torero que mató al toro, etcétera, etcétera, etcétera. En la próxima vida, esa persona mató tanto perro, hizo tanto daño, que en la próxima vida esa persona va a sufrir cuando vea a alguien que le está haciendo un daño a un perrito. Entonces, ¿qué va a hacer? Esa persona va a hacer lo imposible de lo que esté en su mano y lo que no, para hacer fundaciones, para tener quizás perreros en su casa, ve cualquier perrito por la calle y lo recoge. Entonces, esa es una manera de equilibrar con armonía. Tú sufres cuando ves a un animal que está padeciendo, que tiene hambre, que alguien lo está maltratando, entonces eso a ti te enerva la sangre, no lo puedes soportar, sufres por eso, entonces ¿qué quieres? Quieres rescatarlo, quieres que tengan un hogar, quieres que esos perritos sean felices. Entonces,
esa podría ser una manera en la que el karma está actuando de una manera armoniosa. No quiero decir que si una persona lo mató, entonces en la próxima vida el que fue asesinado va a matar al otro porque tiene que retribuirse. No, no funciona así. No sé exactamente, no te puedo decir exactamente cómo funciona la ley del karma, pero así no funciona porque la ley de karma es una ley de compasión, es una ley de amor. No funciona ojo por ojo. Entonces, a través de la compasión, por las experiencias que nosotros podamos tener, es que vamos a ir aprendiendo y padeciendo todo eso, porque a través del sufrimiento nos va a llevar a una experiencia que a su vez nos va a conducir a un aumento de estado mental. Eso es lo que lo que yo entiendo. Pues yo vivo en una esquina, entonces la gente pasa con sus perros, pues haciendo sus necesidades en las banquetas o en las esquinas, ¿no? Ya sabes. Y me da mucho coraje porque digo, si el señor ve que se está orinando el perro ahí en la esquina y esa esquina pues es de mi casa, ¿por qué no se lo lleva a otro lado? No sé, a un árbol, no sé, O a a su otro lado. propio frente, en su propia casa, ¿verdad? Ándale. Y entonces, pues la verdad es que sí me da coraje. Luego hay mucho perro que no tiene dueño y andan ahí en la calle. Y entonces resulta que, la verdad es que yo me siento hasta mal, ¿no? Porque digo, qué cruel soy, ¿no? Porque resulta que el perro quiere orinarse ahí y yo lo encamino como que agarro una piedra, no agarro ninguna piedra, ¿verdad? Sino que se me queda viendo como diciendo, y ese señor, ¿por qué me corre? ¿Por qué me está espantando si yo lo que quiero es orinarme ahí, ¿no? Y entonces yo digo que soy muy cruel, ¿por qué no le dejo? Pues que se orine y punto, le echaré algo, ¿no? Jabón, a ver qué le echo. Que sea cruel. Bueno, cruel es el que le agarra y lo golpea. Tú estás tratando de espantarlo. Es lo que pasa que a veces dice, ay, que no se pueden matar los animales, etcétera, etcétera. Pero es que depende. Por los ratones, tú no puedes dejar que tu casa se te llene de ratones, de cucarachas, etcétera, etcétera, porque hay un equilibrio en todo. O sea, ese no es su sitio para vivir. Entonces, ¿qué nos vamos a dejar inundar por ratones y cucarachas y arañas y todo? No. Si no se van, pues tienes que deshacerte de ellos, claro, no implicarle tanto sufrimiento, pero también hay un equilibrio que implica limpieza, que implica sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, claro, esto es mi opinión, pero el que le gusta, buenísimo, pero si a ti te gusta tu perro, tú tienes que recoger sus necesidades. Si se hizo pipí, tú tienes que cargar un chorrito de agua, una botella de agua y échaselo ahí porque es tu responsabilidad. El animal no tiene la culpa, pero entonces, ¿por qué tú vas a dejar sus desechos allí para que pase otro? O sea, porque tú tienes que exponerte si tú no tienes perro. Yo no lo veo con que le estés maltratando. Es como pongo el ejemplo, que es un poco más extremo de las cucarachas, los insectos, etcétera, ratones, etcétera. Entonces tú vas a dejar que se te llene tu casa y se te cunda. Nada más te quiero decir que la piedra yo no la agarro, ¿eh? Nada más hago como que agarro una piedra, pero no agarro nada, me hago como que se la aviento, pues no le aviento nada, ¿no? Pero sí se va yendo, pero se va yendo como triste, como diciendo, oye, señor, ¿por qué no me da permiso? Mira, acuérdate que ellos son los animales superiores, ellos son los que vienen después al reino humano, ellos tienen un poquito de conciencia. Sí, sí, ¿Sabes lo se que me queda están viendo, haciendo? Sí, sí, se me queda viendo como diciendo, ¿por qué no me permite si yo ellos lo que quiero es entienden, hacer ahí? hermano. Mira, Salomón, pero otra cosita más con uno siempre tiene que tener una visión hacia el karma, aparte de todo lo que leemos por ahí, que el karma es una ley que busca el perfeccionamiento. Entonces, Sí. el karma actúa de muchas maneras que no sabemos, pero su fin es buscar la perfección. La perfección en esta, en otra vida, en este Manvantara, en otro, pero siempre va a buscar la perfección. O sea, el karma nunca va a actuar de la manera que esa persona pueda retroceder, como estamos hablando, o se vaya a estancar. No, no, no. A veces somos nosotros los que causamos esas cosas, pero el karma siempre va a actuar de la manera de buscar el avance. El avance de alguna manera, claro, no entendemos por qué son las maneras que usa, como se dice, ¿no? No lo podemos entender, pero va a buscar siempre el progreso, el perfeccionamiento, porque esa es la única razón de la manifestación del universo, que viene de una escala, vamos a decir, de un escalón o de un grado anterior, y va a transcurrir toda una evolución en un planeta, en un universo, en un manvantara, en un ser humano, en un árbol. ¿Para qué? Para
avanzar, para lograr un nivel más de perfeccionamiento, de perfección. Entonces nunca puede ser el karma, aunque actúe de alguna forma que quizás no sea la adecuada en algunas situaciones, pero no va a ser porque quiera causar algún daño, retroceso, lo que sea, como lo queramos ver. Siempre va a buscar, el karma es tan inteligente y todas esas leyes del universo y sobre todo el karma, que es la ley única, es de tanta inteligencia que de alguna manera lo que está buscando es que avances. Lo Sí. entendemos como todo lo contrario, pero lo que está buscando es que avance. Pero hay gente que fuerza cosas a hacer, ayudar, quizás de una manera interesada. ¿Por qué? Porque piensa que el karma actuando de esa manera le va a dar un premio. Entonces está también equivocado, porque el karma ni premia ni castiga, simplemente es un efecto. Muchas veces las personas tratan de hacer un bien, como decimos, y por el contrario está haciendo un daño. Por eso es que no es fácil ayudar, hay que saber ayudar, hay que tener conciencia al ayudar, hay que analizar todas las cosas que pueden pasar cuando uno trata de ayudar a alguien o hacer una acción. O sea, todas las acciones tienen consecuencias. Y muchas veces creemos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. Que el karma no es una ley de ojo por ojo. Eso como tú venías diciendo, ¿cómo va a castigar o cómo va a ser el efecto de esa persona que hizo daño? Bueno, no lo sabemos, pero entendemos que no es ojo por ojo. Va a haber un efecto, claro que sí, pero si es ojo por ojo, dudo que vayas a aprender algo. Me gustó mucho, Caro, el ejemplo que pusiste, que bueno, también es un poquito de especulación, me imagino. Es el ejemplo del que maltrata a los animales y que en su próxima encarnación anda viendo cómo defender que no maltraten a los animales. Eso me encantó porque digo, es una manera muy perfecta de cómo el karma enseña, ¿no? Enseña de una manera con amor, digamos, ¿no? Y Nada más, cómo, gracias, y cómo disculpen. armonizar esa energía que tú emitiste, porque es que el tema de los animales y de los perros y los gatos, o sea, todos los animales domésticos, es bien complicado. Lo que pasa es que la gente a veces también pierde la lógica y pierde la perspectiva. Nosotros, por supuesto, con la doma y tener un animal doméstico, pues estamos impulsando también su evolución. Y eso conlleva una responsabilidad. Cuando decías que el perrito te miraba, es que cuando ellos conviven con los humanos, desarrollan pues un tipo de psique más compleja, una mayor capacidad de respuesta emocional y un mayor grado de inteligencia en contraparte a los animales que son salvajes, que no son domésticos. Entonces, también hay que verlos como eso, que ellos nos dan compañía, nos dan servicio, Sí. porque muchos han sido domesticados no solamente como compañía, sino para el transporte, para la agricultura, para la protección, porque ellos también han ayudado a ese progreso de la sociedad humana. Y aparte, históricamente, pues han sido sustento, porque ha sido una fuente de alimento, aunque no debería ser, pero bueno, ha sido una fuente de alimento, han sido una fuente de vestido y de otros materiales esenciales. Comentaron que también ayudando a otro en ocasiones podemos afectar el karma de forma negativa. Sí, sí. No entiendo, perdón. Sí, vamos a ver un ejemplo. Alguien se está ahogando. Queremos venir a ayudar. Vamos, y tenemos la intención y la voluntad, pero si nosotros no somos médicos, entonces si nosotros no estamos capacitados para hacer eso, más bien somos un estorbo, porque no estamos capacitados, no tenemos la capacidad para poder ayudar. Entonces, podemos tener muy buenas intenciones, pero no quiere decir que podamos ayudar. Incluso cuando alguna persona tiene un accidente, de repente nosotros queremos ayudar y sacarlo de su carro y meterlo en el carro de nosotros y llevarlo al médico. Y de repente eso es contraproducente porque a lo mejor esa persona tenía alguna lesión en la columna y más nunca vuelve a caminar. Porque nosotros ignorantemente lo agarramos y creímos o teníamos la intención de salvarlo y llevarlo. Entonces, no, tiene que venir la ambulancia, tiene que venir una camilla, tiene que venir los paramédicos y chequearlo. Mira, el señor no se puede mover, déjenlo así porque después puede quedar inválido. Esos son un ejemplo que estoy diciendo yo que no sé si eso sea así, pero debe ser porque a las personas las mantienen ahí tranquilas y nadie las mueve. Entonces, esas son unas maneras en que nosotros estamos actuando
quizás con buena intención, pero estamos sembrando un karma negativo, entonces nosotros le hicimos daño a esa persona. Hay otro tipo también de karma que poco se habla, que es el de la inacción. Simplemente me hago la vista gorda y no veo. Están maltratando ahí a alguien y yo me volteo y hago así. No veo ni me entero. Eso es inacción. También estamos sembrando karma negativo por no hacer lo correcto. Así que para todo eso, sobre todo en el de la inacción, hay que tener un discernimiento. Porque si vemos a dos personas, dos delincuentes que se están golpeando, que están o con cuchillos, etcétera, etcétera, es una imprudencia total querer a meterse y separarlos. Entonces, eso no, la lógica y el sentido común nos dice que no es lo más adecuado. ¿Qué es lo más adecuado? Llamar a la policía o entre varios, unos lo agarran por aquí, otro por allá. Eso es lo que nos dice el sentido común. Entonces, para todo eso hay que tener discernimiento. Y eso nos va a dar también el conocimiento, nuestro estado mental. Entonces, por eso es que a veces hacemos más mal que bien. Y es que realmente, o sea, hay muchos casos, o sea, los casos son interminables. O sea, el detalle es, y la enseñanza es que no sabemos porque el karma no actúa de A a B. No, el karma actúa de A a B, de B a C, de C a D, y así hasta no sabemos cuándo. O sea, el karma no es de un punto a otro punto. ¿Por qué? Porque esa acción va a generar otra. Y ese efecto se va a convertir en una nueva causa. O sea, por eso se dice, los entramados del karma son tan grandes, se nos dice, que es muy difícil determinar el karma. O sea, y no es con esto que uno quiera decir no hay que ayudar. No hay que ayudar, no hay que prestar auxilio. No es lo que se quiere. Es como dice Caro, hay que trabajar con discernimiento, con precaución, con sentido común porque miren, muchas veces hay una persona, vamos a poner un ejemplo que a veces es muy ordinario y a veces es tan real. Una persona que uno cree que tiene una necesidad económica. ¿Verdad? Resulta que esa persona puede que tenga una necesidad económica o no. La gente engaña, la gente trata de buscar lo que sea. Esa persona agarra ese dinero que usted le presta pensando de buena fe que tiene un problema económico, necesita pagar unas deudas, está en una mala situación. Esa persona agarra y simplemente es un jugador empedernido se va a una casa de apuestas o una casa de apuestas, vamos a decir, de mala muerte. No quizás a un casino formal, a apostar donde no le va a pasar nada, pero apuesta, vamos a ver tipo película, con un grupo de mafiosos. Y el señor se mete en un problema más grande quizás del que tenía. Entonces pensamos que estábamos ayudando a esa persona y resulta que esa persona terminó con un problema inmensamente grande que hasta puede tener en peligro su integridad física X, o sea, cantidad de cosas pueden devenir de eso. Entonces, ahí es cuando decimos ayudar de la manera correcta. O sea, hay que saber de verdad a quién ayudar y cómo ayudar. El ejemplo que decía Caro es cómo ayudar. O sea, yo no puedo intervenir, agarrar a una persona que esté herida, yo no tengo ni idea. De repente, esa persona podía sobrevivir y a causa del trato que yo le di, al revés, murió. Entonces yo no soy paramédico, no tengo los conocimientos, es un ejemplo que siempre se nos pone. Pero eso es lo que se quiere decir, o sea, realmente uno piensa que está haciendo un bien y está haciendo es un mal. Pero lógico, eso no quiere decir que no nos tengamos que quedar, como dice Caro, también está la otra parte, el karma de inacción, volvernos indiferentes a todo y no ayudar. O sea, claro que hay que ayudar, hay que tratar, pero bueno, a veces hay que pensar bien cómo y a quién. La ley de retribución. Cuando el énfasis se pone en las experiencias dolorosas como consecuencias de malos actos en el pasado, karma es descrita con propiedad como la ley de retribución, pero es también la ley de compensación y premio. Este aspecto de la ley kármica no debe, sin embargo, oscurecer el hecho de que la misma ley gobierna a todo el universo en todas sus partes, desde el átomo y el microbio hasta el hombre y el sistema planetario. Y de que el hombre mismo es un agente responsable de la ley. Esto introduce la cuestión del libre albedrío,
Al escoger la semilla que plantará el campesino, escoge el cultivo que cosechará. Y de forma similar, al escoger cómo actuará hoy, un hombre escoge su propio futuro para su bien o para su mal. La respuesta ha sido bien sintetizada en las siguientes líneas. Hoy, el destino es el maestro. Ayer, el hombre fue el maestro. Entonces, el karma es la impregnación de frecuencias a través de nuestros actos, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Cada uno de ellos va a generar una condición energética que se va a emitir por las experiencias vividas en una o en muchas encarnaciones o en todas las encarnaciones que hayamos tenido. Entonces, aplicada a la vida moral del hombre, la vemos como la ley de causalidad ética, de justicia, de recompensa, de castigo. Es la causa del nacimiento y del renacimiento, pero al mismo tiempo es el instrumento para liberarse de la reencarnación. Entonces, el karma no lo podemos ver como fatalismo. No implica necesariamente ni literalmente un castigo, sino que es un retorno proporcional de las causas. Es simplemente el efecto que emana de una causa. La acción con su respectiva reacción. El resultado exacto de cada pensamiento, de cada emoción, de cada acción. Entonces, es el acto y el resultado de ese acto. Son actos cometidos que transmiten consecuencias que el ego lo sufre o lo goza, porque el efecto ya está en la causa. Y el karma produce esa manifestación en el cuerpo físico, en las emociones, en los deseos, en el cerebro, y así como una causa creada por una persona está especialmente relacionada con ella, pues esa persona es el origen de donde salió esa energía. Entonces, así como nosotros emitimos esa energía, tenemos esa relación, pues así vamos a experimentar las consecuencias de esas acciones. Esa energía va a regresar. Entonces, no hay ninguna acción que nosotros hayamos hecho que no venga con un pensamiento de raíz. Entonces, desde el mismo instante que nos viene el pensamiento, ya ahí creamos karma. A veces son tan inconscientes que ni nos acordamos y pensamos eso, pero sí, porque esos pensamientos son hilos magnéticos que van a entretejer todo. Cada alma va a venir fortalecida por todas las victorias que tuvo en las encarnaciones pasadas, pero también puede ser que venga debilitada por todas esas derrotas que tuvo, todo eso que sembró en las vidas anteriores. Entonces, esa es la herencia que nosotros mismos nos estamos legando, que nosotros somos nuestros propios padres, eso es lo que nos estamos heredando. Y eso es lo que justifica o hace las diferencias en las circunstancias y en las condiciones bajo las que nace un hombre. Y no solamente hablamos de la parte de física, de cosas de materialidad, sino también está relacionado con los poderes mentales, con la capacidad intelectual, con la fuerza moral. Y eso es lo que nos va a reconciliar con la aparente injusticia que quizás nosotros podamos ver. Entonces, el karma como retribución no elimina la libertad. El pasado nos va a condicionar, pero el presente nosotros lo decidimos con nuestras acciones ahorita. Y el futuro lo estamos construyendo, lo estamos formando, lo estamos escribiendo ahorita. Al resumir las enseñanzas esenciales de la ciencia esotérica y la doctrina secreta, H.P. Blavatsky indica el vasto alcance de las operaciones kármicas en la naturaleza. Y esto lo dice en la doctrina secreta, el tomo 1. Todo el orden de la naturaleza revela una marcha progresiva hacia una vida superior. Hay diseño en la acción de las fuerzas aparentemente más ciegas. Todo el proceso de evolución con sus interminables adaptaciones es una prueba de esto. Las leyes inmutables que estirpan las especies poco fuertes y débiles
para hacer espacio para las fuertes y las cuales aseguran la supervivencia del más apto. Aunque tan crueles, todas están trabajando para el gran fin. El mero hecho de que ocurran adaptaciones, de que el más apto sobreviva en la lucha por la existencia, muestra que lo que es llamado naturaleza inconsciente es en realidad un agregado de fuerzas manipuladas por seres semi-inteligentes, elementales, guiados por espíritus planetarios superiores, Bianchohanes, cuyo agregado colectivo forma el verbum manifestado del logos y constituye al mismo tiempo la mente del universo y su ley inmutable. Aquí no se nos está hablando de una evolución biológica, sino de evolución de los estados mentales, porque todos los reinos participan en una corriente ascendente. En toda la naturaleza hay una inteligencia que está operando, aunque no sea autoconsciente. Y la ley, como dice aquí, no protege formas, protege la vida. Porque entonces aquí dice, ¿por qué se estirpan especies poco fuertes? Sino que se ayuda al que está más alto. Entonces, la ley tenemos que verla así. No protege forma, protege la vida. La naturaleza no es sentimental. Lo débil no es moralmente malo, sino que no es adecuado al ciclo, no es adecuado al momento. La naturaleza no piensa como nosotros, pero jamás actúa sin inteligencia. Eso realmente cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Porque, pues bueno, yo me pongo a pensar, una persona débil o un animal débil que se lo come a un león, por decir algo, ¿no? Pues es irremediable porque pues la naturaleza simplemente le da la posibilidad al fuerte de comerse al débil, ¿no? Pero no deja de ser triste, no deja de ser lastimoso, y especialmente tratándose del ser humano, ¿no? Bueno, cuando entre nosotros hay gente que le va muy mal, bueno, que ya sabemos que es por el karma, ¿no? Pero hay gente que sufre mucho, está sufriendo constantemente y por otro abusivo que lo está maltratando, le está quitando lo suyo, etcétera, ¿no? Entonces sí es un poquito lastimoso que el fuerte, pues, o sea, que destruya al débil, ¿no? El karma es el karma y tenemos que entenderlo así, pero sí, no es fácil aceptarlo, Bueno, ¿no? aquí el texto y lo que estamos refiriéndonos es al fuerte y al débil en los reinos inferiores al humano, no al humano. Porque no podemos justificar que la persona que sea más fuerte, un humano, maltrate a otro. Por decir un ejemplo, que el hombre maltrata a la mujer, entonces el hombre es más fuerte y la mujer es más débil, entonces la maltrata. No, ahí no hay inteligencia, ahí no está funcionando la ley. No. Aquí lo que nos está hablando el texto es de la supervivencia de especies debajo del reino humano. O sea, el león se come la cebra, pero se lo come por necesidad. Perdón, no va a matar a la cebra porque está aburrido. Ah, estoy aquí fastidiado. O porque él comió ahorita, pero tiene gula. Entonces voy a matar otra porque voy a seguir comiendo porque tengo gula. No, en los animales no funciona así. Son tan inteligentes, ese instinto, esa naturaleza, que el animal come solamente cuando tiene hambre. El animal no, si hay rivalidades por pareja, por territorio, etcétera, etcétera. Cuando la pelea termina, ya quedó ahí. Dicen que el caso de los lobos, cuando ya se siente vencido, lo que hace es mostrar el cuello para que el otro lo mate, y el otro no lo mata. Simplemente ya vio que el otro está derrotado y ya. Pero entonces el otro que fue derrotado no está pendiente. Ahora voy a hacer esto para vencerlo, ahora le voy a hacer esto para dañarlo. Entonces ahí es cuando entra la mente, pero usada desde los principios bajos, desde cama, pero bien bajito. Entonces, lo del débil
Y lo del fuerte se refiere es a estos casos, no a los humanos. Es lo mismo a veces cuando pensamos, ay, que la naturaleza es cruel porque vino un maremoto, porque vino un terremoto. La naturaleza no tiene sentimientos, simplemente opera, son movimientos. La Tierra tiene sus movimientos sísmicos. No, no es porque quiera decir que aquí vamos, que quieren matar a ese poco de gente que está ahí. No, la naturaleza no funciona así. Por karma o por accidente estuviste ahí. Si fue por karma, bueno, tú lo ganaste. Si fue por accidente, eso va a ser retribuido, no solamente en el de Bachán, sino también en las próximas encarnaciones. Entonces, la naturaleza, nosotros no piensa como nosotros, no la podemos ver así, pero jamás actúa sin inteligencia. Ahí hay una inteligencia y todo funciona. Hay un orden, hay un sentido, hay una correlación, hay un propósito. No hay un caos, no es algo desordenado. Hay un propósito. Lo que estaba yo leyendo ahorita que acabas de leer toca lo de las fuerzas de seres semi-inteligentes que son los elementales, que lo vimos la otra vez. Entonces yo ahorita, pues ahora sí que abusando, no tengo yo muy claro lo de los elementales, por ejemplo, el karma. Los efectos del karma se presentan por las tendencias o las escandas que se generan en vidas pasadas y se presentan en vidas futuras. Pero estos seres semi-inteligentes, los elementales, ¿cómo se relacionan o qué papel tienen con las escandas? Que creo que lo vimos la vez pasada, pero yo no puse la atención. Escanda tiene el prefijo de levantar y quiere decir que se están activando elementales que nosotros dejamos en las vidas anteriores. Entonces, hay elementales, bueno, podríamos decir así naturales, los elementales de ese reino, y hay los elementales artificiales, que son los elementales que nosotros creamos a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones y de nuestros actos. Entonces, esos elementales que son artificiales que nosotros creamos son los que van a formar los escándalos y las tendencias, no solamente en esta vida, sino en las próximas encarnaciones. Pero esos elementales no tienen moralidad, no hay un criterio. Ellos funcionan por impulso, por vibración. Ah, Ellos no es que quieren hacer daño. Los elementales pueden usarse para hacer daño. Por eso es que el reino elemental es uno de los que pocas explicaciones se nos da y de los que poco se habla porque pueden ser manipulados. O sea, hay una conciencia que los maneja. mm, Lo que nos dice la armonía y la naturaleza es que esa conciencia es el espíritu planetario superior, o sea, el Dian Chohan, que siempre va a funcionar de una manera consciente, o sea, va en función de la armonía. Y el elemental simplemente es un impulso. ah, No tiene ningún tipo ni siquiera ni de instinto, no hay elección. ujú, Entonces, si nosotros tenemos un elemental como escanda, yo tengo una tendencia X cualquiera a fumar. Yo no fumo, ¿no? Pero por si acaso, tengo una tendencia a fumar. Cuando me muera, esa tendencia, si yo no dejé el vicio, eso va a quedar en la luz astral. Entonces, no solamente me va a afectar a mí cuando venga mi otra encarnación, sino que ese elemental artificial que yo creé va a tener una vibración. Y cuando haya alguna persona en cualquier sitio que sienta la mm, necesidad o el deseo de fumarse un cigarrillo, enseguida va a venir elemental. ¿Para qué? Para potenciar ese deseo. Porque es vibratorio. Los elementales funcionan por vibración, por color, ya, por sonido. Y todo lo que haga esa persona que fume, que se haga daño a sus pulmones, etcétera, etcétera, esa y todos los demás que potencie el elemental que yo creé, eso va a crear mm, karma en mí, porque esa es mi creación. Yo exacto. puedo estar en el Kama Loka o puedo estar en el Levachan y ese elemental que yo creé está haciendo desastre por ahí. Todo eso me lo van a tener guardadito. Cuando yo venga, eso aumentó. Todo eso es mi Ujú, responsabilidad porque esa es mi creación. ujú. Sí, es decir, yo en esto que acabo de escuchar, de pronto me imagino una flama o el fuego que no es inteligente, pero con esta creación artificial,
yo podría hacer que el fuego hiciera un daño. O mejor de esta forma. Quiere decir que el elemental, que no es consciente, pero es una especie de, no sé si la palabra es instrumento o una especie de agente que contribuye al karma. O sea, Es, el karma que yo recibo, consecuencia de vidas pasadas, es porque en vidas pasadas hubo elementales artificiales que yo solito creé. Y pues entonces, pues obviamente yo soy el responsable de mi karma, ¿sí? Solamente que estos son como instrumentos o medios. La otra parte de mi pregunta, las escandas, yo creo que no es lo mismo un efecto karmático en un niño de 8 años que le ocurrió algo cuando fue mayor de edad, o al revés, yo ya soy un señor de 70 años y voy a tener un efecto karmático en mi siguiente vida cuando tengo 8 años. O sea, mi pregunta es, ¿las escandas están relacionadas con la edad que tengo hoy y el comportamiento que tuve en vidas pasadas y que tenía la misma edad de hoy? primero, con lo que hablaste del fuego, ahí es cuando podemos ver la doble naturaleza que tiene que todo. El fuego, si nosotros lo tocamos, puede quemar, nos puede hacer daño, pero el fuego también es transmutador, es liberador. Entonces ahí están los aspectos de todo, ¿verdad? Entonces tú tienes su Sí, polo negativo y su polo negativo. Entonces todo está desde el enfoque en que nosotros lo vemos. Entonces puede funcionar de las dos maneras. ¿Cómo lo utilizo? Así funciona un elemental también. exacto. Funciona, puede hacer mucho bien, pero Mm, hacer mucho mal. Entonces, como el fuego. ¿Qué mm, intención lo está direccionando? ¿Qué intención le está dando? Entonces, ujú. ahí es lo que ya cambia la función, porque la función del elemental es una. Hay elementales en los diferentes planos, porque cada uno con su propia función y su propia jerarquía. Entonces, el que funciona en un plano no funciona en el otro, o el que funciona en un elemento, por lo menos el elemental que funciona en el fuego, solamente se limita al fuego, no funciona en el agua y así sucesivamente. Entonces, ellos no es que quieren hacer daño, no es que vino y quería quemar el bosque, que se murieran ese poco animales, no. Y No, esto, a lo del karma con los niños, recordemos que el proceso de adquisición, por decirlo de alguna manera, de los principios o los vehículos inferiores no se da todo de una vez, es un proceso continuo. Igual, cuando nosotros desencarnamos, no es que hoy ya nos morimos, no, al menos que sea un accidente o una excepción, pues, pero en un proceso normal según tu tiempo de karma en que tenías que morir, tu cuerpo se va preparando. ¿Qué quiere decir? sí. Vas envejeciendo, ya no las funciones Ujú. no son las mismas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa igual cuando nosotros comenzamos la vida. Entonces, esos principios están allí, pero no están todavía activos. Se nos dice que Manas no entra, o Manas, el ego superior, no entra a ese ser hasta alrededor de los 7 años más o menos. Así es, sí. Entonces, antes de los 7 años, ese karma generalmente es adjudicado a sus cuidadores, generalmente es a la mamá. No crea karma para sí mismo ese ser, ese niño. Después de alrededor de los 7 años, quizás 6, 7, 8, depende de la madurez de esa alma, entra antes o entra después. Entonces, después que ya Manas ha entrado completamente, es cuando viene ya cargado los otros escándalos, quizás los escándalos mentales, los escándalos emocionales, y el karma antes de los 7 años, pues no se te va a dar nada. Lo que pasa quizás sean accidentes o karma para los padres o para la familia. Pero eso también, el karma es bien complicado, pero así es como lo entiendo yo, que todo lo que pase antes de los 7 años, o si se mueren, etcétera, etcétera, es algo Mm. para la familia, para los padres, abuelos, etcétera, hermanos, así. Es que yo me quedo con este pensamiento. Eh, Desde hace 15, 20 años, como de 50 años, cuando tenía 50 años para acá,
cada vez que avanzo más en mi edad, como que tengo impresiones, pensamientos, sentimientos, sueños como de mayor profundidad relacionado con el tema de que voy a desencarnar, no voy a morir. De jovencito yo sentía que me iba a morir para siempre. Pero mi pregunta va por aquí. ¿Las escandas o los efectos karmáticos de mi vida actual en mi tercera edad están relacionados con comportamiento de vidas pasadas cuando yo también estaba en mi tercera edad? O sea, ¿se respetan las edades o un jovencito puede tener efecto karmático en un señor grande o al revés? ¿Tendrá que ver la edad? Porque conforme nos avanzamos en la edad, pues como decía mi mamá, pues estamos más para allá que para acá. Ajá. Entonces vamos teniendo otro tipo de visiones, agradecimiento, profundidad en cada minuto que vivo, como que me hago más responsable, ¿sí? Porque sé que en 10, 15 o no sé cuántitos años, pues ya no voy a estar aquí. Entonces, repitiendo, la edad que yo tuve a mis 40 años, cuando tuve 40 años, generé karma. Y ese se conecta cuando tengo 40 años aquí. Mira, es buena pregunta, pero lo ignoro totalmente. No sé si eso funciona así, no tengo idea. Lo que yo sí pensaría es que esos mismos, los escándalos sí funcionan de lo que tú hiciste en tu juventud. Cómo Ajá. te comportaste, cómo cuidaste tu cuerpo físico, cómo Ah, comiste, ya. etcétera, etcétera. Todo eso va a venir reflejado en tu edad mayor. Como nosotros nos comportamos o la vida que llevamos cuando fuimos jóvenes, pues eso se va reflejada en tu vida mayor. Ahora, de que si va así parejo con la edad, con las otras encarnaciones, no sé. Yo creo que no, yo creo que es más de experiencias. Ajá. Niveles de conciencia. Yo creo que va más así, pero de verdad que lo ignoro, no sabría decirlo, porque si tú, volviendo al ejemplo burdo que puse con Salomón, si tú alguien a los 40 años de una vida anterior mató a un perro, entonces no va a esperar los 40 años de esta vida para montar una fundación. Claro, claro. Yo pienso que no, pero Bien, no sé. bien. Pero fíjate que hay un aspecto también que uno tiene que entender del karma, que eso sí se nos dice. El karma puede actuar en esta vida de algo que cometimos en esta, puede actuar de lo que cometimos en la vida anterior, en otra de anterior y en otra posiblemente anterior. Yo no sé, creo que por ahí dicen que hasta 7 vidas atrás el karma está actuando. O sea, el karma no necesariamente el de la vida Cierto, pasada actúa en la cierto. siguiente. Sí. Entonces, por ahí un poquito más o menos para uno llevarse una Ya. idea. Entonces, de repente, por decir algo, vamos a hablar de hace 200 años, la vida de la persona promedio eran 50 años, no sé, por allí, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, esa persona no vivió más de 50, entonces no tiene karma de 70 porque no vivió Ah, hasta ya entiendo, 50, claro, ¿no? O sea, es por ahí un análisis que estoy haciendo. Creo que no tiene claro. mucho, o sea, la verdad que no lo sé, pero podría decir, creo que no tiene mucho que ver, porque el karma se va ejecutando según las condiciones de la nueva Sí, encarnación, de la sí. nueva encarnación. Y a final de cuentas es muy difícil, ¿no? Porque los Ah, escándalos con que yo me despierto en la mañana no van a ser los escándalos con que yo me acuesto en la noche. ah, ¿Por qué? Porque he ido haciendo muchas cosas en el día. Y eso, como dice Caro, una persona que tiene el hábito de fumar y hoy amaneció con que iba a tener una determinación muy fuerte y una voluntad muy grande para no fumar, entonces el escándalo con que se acostó en la noche, que seguramente se fumó 2 cigarros antes de dormir y en la mañana se levantó y reflexionó y dijo, mira, hoy no voy a fumar porque me está matando el cigarrillo. En todo el día no fuma, sus escándalos se modificaron. Entonces, los mm, escándalos, cuando llegamos, sí, esa es la bolsita que dicen, el paquetito con que venimos de la otra encarnación y ahí están. Pero empiezan de una vez a cambiar, a sí, cambiar, a cambiar, a cambiar. Como exacto. dice Caro también, así lo entiendo yo, cuando ya entra esa mente
ese verdadero ego reencarnado. Eso que el niño los primeros años de la vida es muy fisiológico, muy Claro, instintivo y no hay algo que esté trabajando que diga voy a hacer esto, voy a hacer aquello de una manera consciente. Por eso claro. también, y es una realidad, el niño pequeño muchas veces desconoce del peligro, o sea, Mm, muchas cosas. Por eso es que el cuidado está de parte de los padres y por eso dicen el karma recae en los cuidadores. Un niño. Hemos llegado pues al final de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por su energía, por sus preguntas, por sus comentarios. Recordemos que es un grupo de estudio. Todos somos estudiantes, todos estamos en este camino